de una hora, hora y cuarto como mucho, dependiendo, pues, entre otras cosas, de si hay preguntas, si no las hay, si necesitáis alguna cosa específica. Y en él vamos a tratar primero una presentación genérica del mismo, luego vamos a introducir en qué consiste la plataforma Intalio VPN. El siguiente punto será plantearnos por qué vamos a utilizar BPM en el mundo de la administración pública. Para ello daremos tanto la visión del ciudadano como la visión de la propia administración y luego lo que haremos es una demo de la automatización de procesos administrativos, en este caso, presentación de un caso de uso del BPM como gestor de trámites. Finalmente tendremos una parte con dudas, preguntas y que podamos cerrar el webinar. Soy Managing Director de Blau Advisors. Blau Advisors es uno de los partners de Intalio, perdón, de forma que, establecida en Palo Alto, California, tiene su capital en manos privadas 100% y actualmente dispone de en torno a 700 clientes distribuidos en más de 50 países. Dentro de su red de partners comerciales estamos en torno a 70 organizaciones y dispone de 70 empleados que se encuentran distribuidos por sus 18 oficinas. Como resultado de todo esto tenemos una distribución geográfica completa que permite que podamos, tanto Intalio como sus partners, dar un servicio directo y cercano a los diferentes clientes, de forma que la solución que necesitan sea la solución que obtienen. Pues bueno, podréis ver luego en la presentación cuando os la enviemos. Y importante que conozcáis que estamos centrados en Open Source y en BPM y Business Intelligence. Que vale la pena llevar a cabo este webinar. A ver, hay que tener claro que la administración pública está viviendo un proceso de modernización. Este proceso de modernización requiere que se apliquen metodologías nuevas o metodologías usadas que se han probado con éxito en otros ámbitos de negocio. El BPM, como estrategia organizativa en los organismos públicos, nos va a permitir que apliquemos elementos como reglas de negocio o monitorizar indicadores como herramientas para conseguir la eficiencia en el uso de los recursos públicos. El BPM, en su edición Enterprise, está construida alrededor de un conjunto de tecnologías abiertas que nos van a permitir disponer de todos los componentes que necesitamos para poder desarrollar, desplegar, ejecutar y controlar los procesos empresariales. Intalio BPM tiene dos elementos principales. Uno es Intalio Designer, que nos va a permitir modelar los procesos, y el segundo es Intalio Server, que es el encargado de desplegar, controlar, supervisar todos esos procesos que están en marcha. Estos dos módulos o estos dos componentes principales nos van a permitir ejecutar procesos integrándonos con cualquier tipo de base de datos y interactuando con otros sistemas mediante los protocolos estándar de interoperabilidad entre sistemas más conocidos como pueden ser servicios web o REST. Básicos, existen otros que nos van a permitir añadir funcionalidades adicionales más cercanas o más lejanas al BPM, pero que van a poder conseguir que nosotros gestionemos completamente todas las necesidades vinculadas a la actividad diaria de nuestra empresa. Por un lado tenemos Intalio Portal, que nos va a permitir crear portales corporativos integrados, Intalio ECM, que va a ser un gestor documental 100% integrado con el BPM, Intalio BAM, que lo que nos va a permitir es la Business Activity Monitoring, de forma que controlemos y sigamos todos los procesos. Finalmente dispondremos de Business Rule Engines dentro de Intalio BRE, que será el que nos permitirá crear y utilizar reglas de negocio para la definición de los procesos. El modelo de los procesos mediante la simbología estándar BPMN. De esta forma crearemos diagramas en los que plasmaremos el comportamiento de los procesos de forma explícita sin riesgo de que haya malas interpretaciones. En estas definiciones de los diagramas de los procesos podremos gestionar la documentación adicional que quedará adjunta al mismo. Todo esto lo haremos sobre Intalio Server. Intalio Designer está creado a partir de Eclipse y sobre él gestionaremos todos los elementos que necesitamos para modelar nuestros procesos. Ejecutar, mediante el lenguaje BPEL todos los procesos que hemos definido sobre Intalio Designer.
Este elemento, además, va a ejecutar un control absoluto sobre cada una de las instancias y versiones de los procesos, de forma que se pueda hacer el dispatching completo de las tareas y asignaciones previstas. Además, nos va a permitir alojar aquellos elementos de interficie de usuario, como son los formularios implicados en las diferentes actividades de los procesos. Adelante las funcionalidades añadidas. En este caso vamos a empezar con Intalio Business Rule Engine, que lo que nos va a permitir es definir en tiempo de desarrollo los elementos necesarios para confeccionar reglas de negocio complejas en las que vamos a tener, por un lado, los elementos de un árbol de decisión y por el otro una serie de acciones que se van a derivar de las condiciones que nos van a permitir navegar por ese árbol de decisión. Esto lo que nos permite es disponer de complejos sistemas de decisión que antes hubiéramos tenido que definir mediante múltiples puertas de enlace dentro del diagrama BPMN, y ahora va a ser una simple matriz en la que vamos a poner todos estos elementos. De esta forma, nuevas versiones de los procesos van a ser mucho más sencillas de conseguir y mucho más operativas de mantener. Monitoring. Basado en BIRC, lo que nos va a permitir es disponer en tiempo real de información sobre el estado de los procesos y las transacciones asociadas a los mismos mediante la definición de indicadores que vamos a presentar en tiempo real en cuadros de mando que se acceden por un cliente web. Dentro de estos cuadros de mando no solo vamos a integrar la información de los procesos, sino que vamos a poder atacar todos los otros sistemas transaccionales de la organización de forma que dispongamos de un sistema de indicadores y elementos para evaluar en tiempo real el performance de nuestras organizaciones. En primer lugar, algunos puntos de partida. Desde hace tiempo se está desarrollando de forma masiva la implantación de sistemas de gestión de procesos, BPMS. Además, la administración pública, también desde hace bastante tiempo, está realizando un esfuerzo muy importante para conseguir modernizar su actividad. Fruto de ello es que poco a poco ha ido aproximándose a lo que podemos entender como administración electrónica. Estos dos ámbitos que tenemos aquí indicados están condenados a entenderse. Lo que sucede es que muchas veces, a pesar de querer ver lo mismo y llegar al mismo punto, están mirando hacia lados opuestos. Pensemos un poco cómo está organizada la administración pública. Se fundamenta en la ley. Hay que tener en cuenta que la base operativa de cualquier órgano público se va a fundamentar en un conjunto que en muchos casos no será muy extenso, nos va a decir, entre otras cosas, estas normas, qué es un expediente, qué tipologías de expedientes existen, qué fases tiene un expediente, hablando en forma genérica, cuáles son las maneras en las que se toman las decisiones y qué tareas tiene atribuida cada una de las personas y cargos que participan. A partir de aquí, ¿cómo actúa la administración? En general, va a seguir la ley para organizarse, va a tener un amplio respeto por la jerarquía, va a estar continuamente definiendo y asignando competencias y va a realizar lo que conoceremos como actos administrativos según lo que diga la ley. ¿Pero hacia dónde se orienta la administración? Desde hace tiempo hemos de tener en cuenta que la administración pública anuncia uno de los conjuntos de paradigmas que debe tener este servicio público que están ofreciendo. ¿Y cuáles son? Reduciéndolo al máximo, son 4 grandes áreas de trabajo: la orientación al ciudadano, la flexibilidad, la simplificación del trámite y la orientación a servicio. Hoy, el ciudadano se autodefine como un consumidor de servicios y eso va a hacer que su visión y comportamiento sea extremadamente exigente. ¿Qué vamos a tener?
Por un lado va a pedir que los servicios públicos sean ágiles. Va a pedir que el tiempo de prestación del servicio responda al tipo de servicio y no a la estructura que tiene el ente que lo está prestando. Para él, cualquier gestión con la administración pública será un servicio y siempre debe ser entendido como tal. Y además, presume que los servicios que consume los está pagando por diferentes vías. En un puro proveedor de servicios. Por lo tanto, va a tener que adaptarse a este entorno y eso le va a implicar un cambio organizativo. Dentro de su visión, va a tener que incorporar algunos elementos como que el actor principal será el ciudadano, con lo cual el ciudadano deberá entender el servicio y deberá ser responsable de su actuación. Como los recursos cada vez son más escasos, tendremos que optimizar al máximo. Y si analizamos internamente la organización del ente público, vemos que en muchos casos hay tareas muy repetitivas e idénticas entre servicios y que los procesos únicamente se evalúan para ver que se cumple la ley. Vayamos a ver entonces un caso, aplicación del BPM, gestión de trámites. De cómo gestionar los trámites con un BPM. Para ello, modelizaremos el proceso desde el lado del ciudadano, lo modelizaremos desde el lado de la administración y, por último, coordinaremos los mensajes entre ambas visiones. ¿Qué debemos tener en cuenta? Primero, algunos aspectos formales. Tradicionalmente, la gestión de trámites, tal como lo veía la administración, era un proceso generalmente lineal con un principio y un fin claramente diferenciados. Los roles los define la ley y esto además nos marca la cadencia de tareas. El ciudadano, en general, tiene un papel secundario en el proceso. Es iniciador, puede ser participante aportando información, pero no acostumbra a ser considerado como un elemento interno. En ese caso, la optimización no se plantea como un elemento que ya sea preexistente. Hagamos algunas reflexiones. ¿Tengo clara la definición de la gestión de trámites como un proceso de negocio? ¿Cómo voy a plantear una mejora real en el proceso si no veo todas las perspectivas? ¿Y la ley nos está diciendo la secuencia de las actividades o por contra nos indica interrelaciones y prerequisitos, pero no está impidiendo que podamos optimizar el proceso? Visto todo esto, parece que podemos aplicar las técnicas del BPM. ¿Cierto, no? ¿Cómo sería el proceso por parte del ciudadano? Veamos que tiene un esquema más o menos sencillo en el que iniciará un trámite. A partir de aquí entrará en un bucle en el que va a hacer esperarse mientras no deba responder a peticiones o desee finalizar el tema. Una vez se produzcan estos eventos, habrá un final del trámite. Cuando el usuario, el ciudadano, inicie un trámite, va a dar de alta que, por obligación legal, va a pasar un proceso de registro. A partir de aquí, se iniciará la gestión por parte de un empleado público al cual yo deberé informar que va a iniciar ese trámite. A partir de aquí, como ciudadano, me estaré esperando a que haya un cambio de estado en el proceso, sea cancelado o sea resuelto.
El caso del cambio de estado puede ser que simplemente reciba una notificación conforme ha habido ese cambio o sea instado a proporcionar información adicional. En ese caso, una vez proporcione la información adicional, deberé comunicar al empleado público esa situación. En caso que se cancele o se resuelva, simplemente seré informado. Veamos cómo funciona por el lado de la administración. Me va a llegar una petición de inicio. Esta petición la tendré que asignar a un empleado público y a partir de aquí entraré en un bucle en el que culminaré la gestión de ese trámite. Para ello, realizaré tareas que me implicarán continuar hasta que necesite información adicional que le pediré al ciudadano o cancele o resuelve unilateralmente, de acuerdo a las potestades que tengo, el trámite. Muy bien, y seleccionaré, de acuerdo a una serie de criterios, cuál es el empleado, le haré la asignación y en paralelo, por un lado, le notificaré que ha sido asignado y a partir de aquí realizaré el trámite. Cuando haya un cambio de estado, lo comunicaré. Si hay un nuevo requerimiento, me esperaré a que se me informe de esa información adicional requerida y en caso que la realización del trámite me lleve a su resolución, lo comunicaremos. ¿Cómo sería la visión orquestada? El usuario inicia, comunica desde el privado hacia el público que se va a llevar a cabo. A partir de aquí, lo que va a hacer el ciudadano es esperar la recepción de peticiones por parte del empleado público, tanto si es un cambio de estado, si es una información adicional, lo que sea, y en caso de que se haya requerido información adicional, lo que realizará es, a partir de aquí, esperarse a que haya nuevos datos que serán comunicados por el ciudadano. Muy bien, ¿en qué consiste este interficie? Cuando el usuario se valida, es la de procesos en la que dispone de todos aquellos elementos que de acuerdo a su posición en la organización tiene derecho a hacer. Serían procesos que se inician desde el lado de este usuario. Tenemos tareas, en este momento vacía, que es un inbox de los to-dos que yo tengo de acuerdo con mi posición. Yo no entro en el proceso hasta que no es necesario que entre. Mientras no hay tareas, yo no tengo necesidades de realizar cosas. Y notificaciones, que serán informaciones que yo recibiré como integrante del proceso, pero que no hacen que este proceso se bloquee. Es decir, el proceso continuará independientemente de que yo haga caso o no haga caso de la información que recibo. Trámite con la administración pública. En el cual voy a tener que poner algunos datos. Pongo una serie de información y una descripción de la petición. Aquí lo que vamos a tener es que dependiendo del área sobre la que yo realice la petición, se va a asignar la actividad a un usuario en concreto. En este caso, como estoy accediendo sobre promoción económica, será el usuario Pedro Pérez al cual se le va a asignar la tarea. Muy bien. Dice notificación de cambio de estado.
nos indica cuál es el estado actual. Volveremos a salir del sistema y nos validaremos como Pedro Pérez. Y lo que va a hacer en este caso es pedir información adicional, con lo cual va a poner el estado del trámite en requerimiento adicional y le va a poner una nota indicando qué es lo que debe proporcionar el ciudadano. En este caso le va a decir, dame más información. Aparte, como el empleado público Pedro Pérez volverá a tener de nuevo una tarea a realizar en la que ya se le indica la respuesta que tiene el ciudadano y a partir de aquí lo que va a hacer es culminar esta petición mediante un nuevo cambio de estado a resuelto. Veremos que le habrá aparecido una nueva notificación en la que avisa de resolución. Aceptada la petición. Perfecto. Interesante fijarse que yo puedo mantener estas notificaciones. Vamos a ver. Ahora sí que las vamos a completar, pero que eso no ha afectado para nada a la cadencia del proceso. Muy bien, pues con esto hemos visto un caso práctico de cómo funciona la gestión de trámites.